Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias, queridas audiencias, por estar en Cuatro Vientos, la plataforma 4B TV. Muchísimas gracias. Les pedimos lo de siempre. Si les gusta el programa, denos un like, compartan nuestro programa y también, por favor, pues recomiéndenos con todas sus amistades, con todos sus grupos, para que fortalezcamos este medio de comunicación independiente que pues sobrevive. Ahí la lleva. Oigan, el día de hoy, pues ya saben, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos, nada más cordial de las bienvenidas a nuestros queridos titulares de nuestro programa del día de hoy, Los Innombrables. A esta hora, usted sabe, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, pero nos da la oportunidad de conectarnos con nuestros queridísimos amigos allá en Mexicali también, y aquí mismo en el puerto, que son los titulares de Los Innombrables. Daniel Solorio Ramírez, maestro en Derecho, activista social, académico universitario y defensor del agua en Baja California, así como también ombudsman de las audiencias de ustedes, queridos amigos, aquí en Cuatro Vientos. Y también nos acompaña, como siempre, como todos los lunes, Armando Duarte Moller. Él es sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal académico universitario y consejero estatal de Morena en Baja California. Bienvenidos los dos. Olga Alicia Aragón, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? No se pierda el programa, vamos a tratar temas de muchísimo interés para toda la nación, pero que tienen que ver con algo que todavía nos llega más de cerca a toda la población, a todas las familias, que son los problemas de seguridad pública. La violencia generada en el país, desatada desde el martes pasado, cuando se intentó aprender a líderes de cárteles del narcotráfico, del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, y se extendió la violencia de Guanajuato a Jalisco. Y luego, 2 días después, el jueves, sucede un motín en una de las cárceles federales en el Cerezo de Ciudad Juárez, y a partir del enfrentamiento que se da ahí, que mueren 2 internos en venganza, porque se trata de un enfrentamiento de pandillas muy conocidas, vinculadas estrechamente ya a cárteles del narcotráfico. En venganza se desata una violencia, pues no del todo inédita, pero sí muy preocupante, de ir a cobrársela sin ton ni son, asesinando personas inocentes, como bien nos señaló el viernes pasado el presidente López Obrador, 11 personas muertas en Ciudad Juárez. Y luego se viene esta reacción en cadena del crimen organizado a Baja California, donde afortunadamente no hay personas que hayan perdido la vida, que hayan sido asesinadas, pero que sí se generó terror, paralización de labores, porque fueron atacadas simultáneamente varias ciudades, 4 o 5 municipios, cinco de los 7 municipios del estado fueron producto de actos de violencia armada, de violencia con bombas de molotov, de incendio de vehículos. Y todo esto, por supuesto, llamó la atención en el país entero y en gran parte de los medios internacionales. De esto vamos a hablar también, por supuesto, como lo habíamos programado, del proyecto de que la Guardia Nacional quede incorporada, esta organización policíaca nacional, quede incorporada a la Secretaría de Defensa Nacional. Pero antes, también lo habíamos previsto así, pues el licenciado Daniel Solorio Ramírez ha estado externando algunas opiniones respecto al juicio, al proceso abierto que está contra funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla, denunciados por el gobierno de Marina del Pilar, ambos de origen morenista, y que tiene que ver pues con el compromiso de recursos que hizo Bonilla de la Federación, de las partidas federales, entregándoselas a una empresa privada por un contrato para construir una planta fotovoltaica
sin tener autoridad, sin tener facultad legal para hacerlo, pero que sin embargo, pues los descuentos le están llegando, le llegaron ya al gobierno de Marina, y esto provocó una respuesta inmediata donde acusa de varios delitos al exgobernador y gran parte de sus funcionarios. Empezamos, si les parece, después de darle la bienvenida, querido Armando Duarte y Daniel Solorio, empezamos con comentarios sobre este asunto del conflicto que ya está en tribunales de el exgobernador y la gobernadora Marina del Pilar. Lo que puedas y quieras decirnos de tu ronco pecho, Daniel Solorio, que has estado escribiendo bastante sobre esto y que hoy pues fue la audiencia donde tenía que presentarse Bonilla, y nos informas si lo hizo. Adelante, Daniel. Bueno, pues justamente a esta hora es la audiencia ante el juez de control de Mexicali. Ante el juez de control de Mexicali hoy es la audiencia en la que tenía que haber comparecido, audiencia para la que estuvo citado Jaime Bonilla para que rindiera su testimonio. Pero el jueves de la semana pasada, oficiosamente, es decir, sin necesidad de que Bonilla lo pida, un juez actuó oficiosamente, un juez de control, y canceló el citatorio a Jaime Bonilla por el solo hecho de que ya es senador. Invocó oficiosamente la condición de senador de Jaime Bonilla, recién recuperada, y entonces decidió, sin petición alguna de nadie, cancelar la orden de cita. El citatorio no era una orden de aprehensión, ni siquiera era una orden de presentación, era un simple citatorio. Y ya Jaime Bonilla había anunciado públicamente unos cuantos días antes que sí se presentaría a rendir declaración. Ya lo había dicho públicamente que estaría ahí para rendir su declaración ante el juez de control de Mexicali, pero el juez le canceló el citatorio. No sé qué irá a pasar en este momento, porque justamente en este momento es la audiencia y ya está circulando la información de que llegó Jaime Bonilla esta mañana, hace un rato, al juzgado, así como que no sabe, como si no supiera que ya le cancelaron el citatorio. No sabemos qué va a pasar, eso está en curso y dentro de poco sabremos más lo que sucedió. Lo que sí hay que saber es que hay más personas. Hay que decirle al público de Cuatro Vientos que hay aproximadamente 8 o 10 personas, funcionarios del gobierno de Bonilla, que también están llamados a declarar ante el juez. Esa audiencia ante el juez es una audiencia inicial a la que Jaime Bonilla está acudiendo hoy, pero ya no está citado. ¿Quién sabe qué irá a hacer el juez ante la presencia del exgobernador allí en el juzgado, donde aparentemente en este momento ya está presente? Es una pena que los jueces, concluyo mi intervención con esto, es una pena, verdadera pena, que el Poder Judicial independiente, que el Poder Judicial autónomo, que jueces independientes no se esmeren en demostrar que son independientes. Por el contrario, se esmeran en demostrar que no lo son. Eso es una cuestión altamente reprobable en el sistema judicial. Bueno, pues que llegue y rinda declaración, pues eso siempre abona en favor del esclarecimiento de los hechos, conocer lo que Jaime Bonilla dice sobre la acusación. Lo correcto hubiera sido que, senador o no senador, eso es lo de menos. Senador o no senador, la Constitución no prohíbe tomarle declaración a un senador. Prohíbe procesarlo penalmente. Punto. Tomarle una declaración no es procesarlo penalmente. Pero bueno, eso es lo que sucedió, está en curso y veremos qué sucede.
Así es. Algo que tú quieras comentar, Armando, sobre esto que ya lo hemos tocado en otros momentos, pero que pues no puede pasar desapercibido cuando se trata de un conflicto tan grave que está confrontando a dos gobiernos, bueno, a un exmandatario y al gobierno actual, ambos de Morena, y que como bien lo dice Daniel, no solamente está ubicado el problema en el exgobernador, sino en un grupo de exfuncionarios de Bonilla que tienen corresponsabilidad en esta transacción, este acuerdo que hicieron de darle un contrato a una empresa privada para que construyera una planta de energía solar. Adelante, Armando. Pues mira, en realidad tengo poco que decir. Coincido plenamente con ustedes en el sentido de que no es un problema menor, son autoridades del más alto nivel que se están confrontando en torno a un problema en el que se presume hubo uso indebido de facultades y hasta afectación al erario público. Entonces, este ya es un tema que se encuentra en los tribunales. La parte quejosa, demandante, considera que hay elementos suficientes para iniciar este proceso, ya se presentó su denuncia y está en el proceso pues, de la investigación y de resolverlo por los cauces legales. Yo lo que diría es que habría que esperar tanto de los funcionarios involucrados como de las autoridades que están llevando el caso, pues un comportamiento apegado a derecho y con la intención clara de llegar a la verdad de las cosas, deslindar responsabilidades y en todo caso, si así procediera, pues aplicar la ley contra aquellos que hayan violado a la misma. Creo que es lo mejor para la sociedad, creo que es lo mejor para la propia Cuarta Transformación, de que este asunto se aclare y se lleve pues hasta sus últimas consecuencias en lo que refiere al esclarecimiento pleno de los hechos. Por lo demás, pues ya Daniel planteó aquí cuál es la situación que se encuentra en este momento, coincido con su punto de vista totalmente y esperaría pues en este caso que el tribunal o los tribunales actúen con apego a derecho. Sí. Un comentario al margen nada más. Daniel, qué bien escogiste este tema de cómo se viola o cómo se interpreta o cómo se actúa al momento de querer ejercer la ley y la justicia en temas tan delicados como el que planteó la gobernadora cuando presentó y el fiscal general del Estado, cuando plantean los delitos, los presuntos delitos en los que incurre estos 12, 11 funcionarios que se presentan hoy, exfuncionarios públicos, que cometieron cuando menos 9 presuntos delitos. Hay que recordar que hay toda una gama de presuntas responsabilidades de carácter penal de estos 11 funcionarios, incluyendo a los 2 que acabamos de ver, el exsecretario general de gobierno, que ya también ya llegó junto con el exgobernador y actual senador. Pero digo, qué bien, Daniel, que lo manejas y que lo pones como un primer punto en este tema relacionada con la violencia. Y esta es una violencia, mi estimado Daniel, esta es una violencia a las leyes, esto es una violencia a la democracia, esta es una violencia a la justicia. Me gustaría que hicieras cuando menos también un comentario, porque para mí lo es, pero no sé si para ti lo sea. Bueno, un sistema democrático con división de poderes requiere que cada uno, el presidente López Obrador lo repite cada rato, un sistema democrático con división de poderes requiere que todos los funcionarios asuman sus responsabilidades constitucionales. Y bueno, aquí la parte que yo quiero destacar es cómo el Poder Judicial de Baja California, representado por un juez de control
oficiosamente, desde el jueves pasado, anunció, queda cancelada la orden, el citatorio queda cancelado, el citatorio que yo mismo le había enviado a Jaime Bonilla porque ya es senador. Y ya siendo senador, pues no se le puede molestar ni con el pétalo de un citatorio. Por favor, eso no es así. Eso no es así. Citar a un senador a que venga a declarar no es procesarlo penalmente. Después de su declaración, con posterioridad, y una vez que se recaben más elementos y el Ministerio Público haga la imputación en toda forma, el juez decidirá si lo procesa o no lo procesa. Pero eso es futuro. Eso es futuro. Tiene el deber de toda persona, el presidente inclusive, toda persona, ministros de la Suprema Corte, todos tienen el deber de presentarse a declarar ante el Ministerio Público para que éste investigue. Lo que no pueden hacer los jueces ni los ministerios públicos es someter a proceso penal. Y someter a proceso penal es algo que viene después de cualquier declaración de este tipo, cuando el juez dice, sí encuentro elementos y vinculo a proceso a fulano de tal, eso ya no lo puede decir. ¿Verdad? Eso ya no lo puede decir. Lo técnicamente correcto, lo pulcro, lo judicialmente decente es que sobrevive el citatorio, Jaime Bonilla se presenta como ya lo había anunciado, rinde su testimonio, su declaración y dice, aquí está mi documento que comprueba que soy senador en este momento. Luego entonces, juez, no me puede, te lo anuncio por si te da la tentación de someterme a proceso penal, de vincularme a proceso, no lo puedes hacer. Hasta ahí, esa es la línea divisoria entre llamar a una persona a que declare y someterlo a proceso. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, este juez, y lo digo porque no es el único, pues hay una norma de comportamiento de los jueces ante la gente que tiene poder. Ante la gente que tiene poder. Hay una norma de comportamiento indebido, un poquito genuflexo. El poder judicial en general suele ser genuflexo ante la gente que tiene poder. Eso es muy lamentable. El presidente López Obrador da cátedra. Por eso la pregunta, Daniel, si esto cada quien haga su también tarea. como una violencia. Es que Es violencia, la violencia tiene muchas manifestaciones, pero pues es violencia contra las instituciones, es violencia institucional cometida por funcionarios públicos. Y quiero señalar que esto es algo que el Poder Judicial de Baja California tiene un presidente. Tiene un presidente que ciertamente no tiene facultades para darle órdenes a los jueces, pero sí tiene que estar vigilante de que los jueces se conduzcan con apego a la independencia, a la autonomía del Poder Judicial. El magistrado presidente se llama Isaac Fregoso y bueno, tiene ese deber que visiblemente en este caso no ha cumplido. Hay que hacerle un cordial, respetuoso llamado de que esté atento a que los jueces se conduzcan con la independencia que debe caracterizarles. Pues eso es todo. Daniel. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Se nos queda en el tintero también, pues, el análisis sobre la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una votación dividida, pero pues en su mayoría favorable a Bonilla para restituirle su curul, restituirlo al Senado de la República, sin haber entrado al fondo del tema, nada más porque se consideró pues que la parte denunciante no tenía personalidad jurídica para hacerlo, no tenía esa facultad. Fue denunciado por un diputado panista local y hasta donde tenemos entendido, el caso no está cerrado, porque si el mismo partido político, en este caso Acción Nacional, decide presentarla de nuevo la denuncia, se reabre y se puede ir a fondo
Quizá con un análisis como el que hizo la magistrada Yanino Tálora, pues señalando el hecho de que no puede un funcionario ocupar dos cargos simultáneamente o casi simultáneamente, ¿no? Pedir la licencia por 2 años que tuvo como gobernador, terminar la gubernatura y regresar a su curul. Eso se nos queda pendiente en el análisis. Sí, Sí, Daniel. bueno, es que ese punto ya lo explicó muy bien en un video que circula en redes sociales el abogado Juan Marcos Gutiérrez de Tijuana, que es quien ha movido este tema dentro del PAN. Él explicó, me parece muy bien, de manera muy puntual, que la sentencia del tribunal que le regresó, que efectivamente le regresó la gubernatura, perdón, la senaduría que ya no tenía Jaime Bonilla, se la regresó. Es una sentencia sumamente endeble. Y anunció también, este mismo abogado anunció que conseguirán la firma del panismo nacional para subsanar la deficiencia que el tribunal declaró, por lo cual dentro de poco seguramente vamos a saber que ya se abrió otra vez el mismo juicio para que llegue otra vez a la sala superior, pero ahora sí con la firma de alguien que sí tiene lo que se llama interés jurídico para abrir ese proceso. Eso es lo que anunció al menos el abogado Juan Marcos Gutiérrez, que representa al partido PAN en ese asunto. Y me parece que eso va a suceder, pero no, dentro de poco lo sabremos. Y otro comentario rapidísimo al margen, porque esto que tú estás señalando de lo que hicieron los ministros de la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también se puede interpretar como una violencia hacia la democracia, hacia el orden republicano y también hacia los ciudadanos, porque con esto que hicieron estos 4 ministros que votaron a favor de la propuesta que se presentó para que fuera analizada y que le devolvió la senaduría a Jaime Bonilla, pues también a los mexicanos y al sistema político nacional, hasta donde yo he leído, mi estimado Dani, por parte de otros abogados y otros analistas jurídicos, impidieron que se pudiera por primera ocasión entrar al fondo de discutir hasta qué momento también el fuero se puede convertir en una situación como de bandera de corso, porque, y aparte también este chapulineo de que un político no termina un puesto público y anda buscando otro, y para eso pide permiso para poderse retirar durante un tiempo, y esto es una pachanga, mi estimado Daniel. Ese es otro tipo de nueva cuenta. Si hablamos de violencia, hay que también hablar de la violencia que ejercen estos políticos en contra de todo el Estado mexicano. Yo lo veo así, no sé si tú coincidas conmigo, pero caray, qué delicado que por una situación, como tú dices, por quítame estos centavos, pues se le impide al sistema político mexicano y al Poder Judicial entrar de fondo a algo tan importante y que a cada rato se menciona por parte del pueblo mexicano que estamos hartos de los fueros. Sí, fue muy... Cuando la Sala Regional Guadalajara sentenció el caso Bonilla y dijo Bonilla no es senador, hace unos 3 meses, había en redes sociales y en todos lados mucha gente que no lo podía creer, porque decían, pero eso que hizo Bonilla lo hace todo mundo. Se hace cada rato, los senadores, diputados, gobernadores, todos dejan el puesto que tienen y se van a otro, luego regresan. Eso es común. Eso es una licencia. Mucha gente decía, estaba con licencia, pues, y tiene derecho. Y Jaime Bonilla sí lo dijo, tengo licencia, me fui a otra cosa, no me importa lo que haya dicho el electorado, ya me fui, son mis derechos. Es absolutamente indebido. Si te comprometes con un puesto, pues te comprometes con ese puesto. Claro, pero yo espero que efectivamente el abogado Juan Marcos cumpla ese ofrecimiento que hizo de que va a repetir el procedimiento y ojalá que sí se logre y se vuelva a abordar ese punto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues entremos de lleno, si te parece, Armando, a este tema de los acontecimientos violentos del 9 al 12 de agosto
en estas entidades, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, que por cierto son los estados que aparecen entre los 6 principales estados generadores de violencia, donde se concentra más del 50% de los homicidios dolosos. Estados donde ha sido muy difícil abatir los índices de delitos graves como homicidios dolosos, y que sin embargo, bueno, pues se ha estado registrando una tendencia a la disminución insuficiente frente a la situación que vive el país, pero a fin de cuentas había estado dejando de crecer en términos de medición más adecuada, que es la cantidad de muertes, la tasa que se da de cuántas personas son asesinadas por cada 100,000 habitantes. Ahora el presidente de la República destaca un hecho que me llama la atención. Dice que paradójicamente esta semana es en la que se registra la tendencia a la baja de manera más marcada, menor cantidad de asesinatos y homicidios dolosos, y sin embargo es la semana en la que en la percepción de los ciudadanos queda marcada como la más violenta por la manera en que los grupos criminales salieron a las calles a incendiar vehículos, a incendiar centros comerciales, fundamentalmente centros comerciales de tiendas pequeñas, digamos, como los Oxxos, y en algunos casos como el de Chihuahua, a disparar contra gente de la población civil que no tenía nada que ver. No se trata de crímenes colaterales, como en otros casos, sino de asesinatos directos, llevados a cabo con la intención de matar gente inocente. Pues me gustaría mucho, Armando, conocer tu opinión. ¿Qué piensas de lo que sucedió y de las reacciones que ha desatado? Hay quienes hablan de la pérdida de gobernabilidad, de la narcoviolencia apoderándose del país, e incluso he escuchado opiniones en el sentido de que se tendrían que declarar ya como actos de terrorismo y propiciar o buscar la intervención de Estados Unidos o de otras fuerzas que ayudaran a controlar el problema de la violencia. Por su parte, el presidente López Obrador dice que se está haciendo mucha propaganda a partir de estos hechos, pues desgraciadamente todos pudimos ver este pasado fin de semana. Adelante, Armando. Bueno, en principio, pues lamentar estos acontecimientos que vinieron a alterar la vida de los ciudadanos de Baja California y de otros estados de la República. Ante esta embestida de grupos criminales, es lamentable que esto suceda. Seguramente en esto todos coincidiremos. Donde tenemos también, sin duda, diferencias es en cuanto a la manera de percibir esta circunstancia y sobre todo de especular, porque no se puede otra cosa, acerca de la intencionalidad, las razones, lo que hay detrás de todo esto. Y aquí yo quiero señalar que desde mi punto de vista, este tipo de acontecimientos están siendo utilizados por la oposición. Esto es un hecho. Ahí está la evidencia en las declaraciones de los principales voceros de esta oposición conservadora, pero también de los medios, que también son voceros de esta oposición. Los medios identificados abierta y claramente con esta oposición. Allí se menciona o se trata de construir una narrativa cuyo propósito fundamental es dinamitar o debilitar, minar las bases del apoyo popular a la Cuarta Transformación, que la semana pasada tuvo un repunte importante.
¿no? En las mediciones internacionales, cerca de 4 puntos más de aceptación en relación con la medición inmediatamente anterior. Y la distancia entre la aceptación popular al gobierno de López Obrador y la del presidente de la India se acortó. Es el primero y el segundo lugar. La diferencia se acortó, porque mientras el otro se mantuvo en sus niveles, Andrés Manuel subió, creo que hasta 4 puntos porcentuales. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es un hecho. Hay una utilización, un quererse aprovechar de la circunstancia, de los acontecimientos muy lamentables, por cierto, por parte de la oposición, sin mayores argumentos, sino simplemente con el propósito de construir una narrativa que abone a sus intereses de carácter político, lo cual es bastante criticable. En segundo lugar, es posible percibir entre la población diversas valoraciones sobre el tema. Obviamente, desde los que también se van con la finta de la pérdida de gobernabilidad, del país en llamas, del caos total, y que genuinamente preocupados por el impacto de las imágenes, de los titulares y de todo lo que vimos en estos días, empiezan a dudar o a creer firmemente que efectivamente estamos ante una situación de esta naturaleza. Y esto no se corresponde con la realidad. Y no se corresponde con la realidad porque ahí están los datos, los elementos que nos permiten ver en perspectiva la situación. Yo no digo que no sea, digamos, impactante ver los vehículos quemados, ver las escenas de violencia que se vieron, pero no se puede juzgar una situación y un proceso a partir de ciertos hechos muy concretos y que sucedieron además en pocas partes de la República. Digo pocas porque en realidad lo fueron 4 entidades de la República, ¿sí? Y en donde las motivaciones de estos eventos parecen ser diferentes. Por ejemplo, en el caso de Jalisco se habló de una supuesta detención de algunos líderes importantes de estos grupos criminales. En el caso de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, un conflicto entre 2 grupos criminales que derivó en esta terrible situación de agresión a ciudadanos inocentes. Y en el caso de Baja California no está claro cuál es realmente la motivación que hay detrás de todo esto. Desde luego hay quienes dicen que esto se debe, hay muchas versiones, pero todas son especulativas, ¿no? Este periodista que dice, fuentes del Palacio Nacional nos informan que el propio López Obrador se encargó de hacer esto para justificar la militarización del país. Bueno, son argumentos que evidentemente no se sostienen, pero además que tienen un propósito muy claro, ¿no? Que acabo de mencionar hace un momento, de buscar la manera de deslegitimar todo y de abonar a esta idea, a esta narrativa de la ingobernabilidad, la pérdida de control. Todos sabemos, bueno, no todos sabemos, ese es el problema, pero es posible que todos sepamos que en lo que va de este sexenio, la política de seguridad y de protección ciudadana ha tenido resultados positivos. Los últimos datos en relación con los crímenes dolosos reflejan que en este periodo, comparado con la misma etapa de otros sexenios, el crimen doloso, los crímenes dolosos, los homicidios dolosos se han reducido poco más del 9%. Y en algunas entidades de la República, como es el caso del Distrito Federal, la baja es verdaderamente espectacular. Se habla de un 65% de caída en los crímenes dolosos. Y
la mayor parte de estos crímenes se encuentran concentrados en 4 o 5 entidades de la República. No es en todo el país, en 4 o 5 entidades de la República. Entonces, afirmar que hay un clima de ingobernabilidad, de un caos total y de que el país está en llamas, pues realmente es exagerado y no puede explicarse de otra manera más que de que se esté utilizando de forma intencional para tratar de dañar la imagen y restar el apoyo popular a la Cuarta Transformación, cosa que no han logrado, ¿no? Cosa que no han logrado. Habrá que ver las próximas mediciones una vez que esto pasó. Pero insisto, todavía la semana pasada había un repunte en digamos, en esa aceptación a la política del gobierno. Entonces, a mí me parece que más allá de lo lamentable de los acontecimientos, de lo grave que es, no solamente para los estados, sino para el general, para la República, que se estén presentando ya este tipo de agresiones por parte del crimen organizado, en el que los afectados fundamentalmente son personas que nada tienen que ver, no es un enfrentamiento entre pandillas, caso de Baja California, lo que pasó en Ciudad Juárez con la agresión a ciudadanos, y que esté adquiriendo otros tintes el tema de la violencia. Lo reconozco, es una situación grave, pero de ahí a valorar, de asumir la narrativa que se está tratando de implantar o de imponer por parte de grupos políticos muy bien identificados, me parece que hay una gran distancia. Y entonces, aquí lo que cabe es que la ciudadanía reflexione con serenidad sobre el problema y que vea con objetividad las cosas. No es como nos la están pintando, no es. Ahí están los datos, vayamos a verlos. Yo di solamente algunos, así a vuelo de pájaro, pero hay muchos otros. La reacción se dice, es que no están cumpliendo, no atienden, no reaccionan. Claro que hay reacción. En Baja California hubo reacción frente a estos acontecimientos. Hay 17 detenidos y creo que se acaban de detener otros 2 más en Rosarito, en flagrancia, portando recipientes con gasolina y cosas por el estilo. Entonces, sí hay una reacción, pero evidentemente el factor sorpresa de los primeros acontecimientos pues era muy difícil de predecir. ¿Qué nos decía? ¿A quién podría pensar en las circunstancias de Baja California que este iba a ser uno de los estados en donde se diera esta situación? Ciertamente es uno de los estados con mayores conflictos en materia de seguridad, pero no había a la vista uno tan notorio como, por ejemplo, la detención de algunos líderes, algún choque por las plazas por parte de las diferentes corporaciones criminales, no estaban a la vista. Fue evidentemente un acto que tomó por sorpresa porque era impredecible. Además, en la forma en que se da. Entonces, yo creo que hay mucho de mala leche en esta narrativa que se está impulsando. Y me parece que los argumentos que se dan, francamente, no se sostienen. Habría que analizarlos con mayor profundidad, pero me parece que no se sostienen. Acusar de colusión de las autoridades, pues es lo más fácil, ¿sí? Pero ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias? Obviamente uno puede formularse explicaciones a priori de las cosas, pero esas son hipótesis. Las hipótesis no son verdades. Las hipótesis son explicaciones que requieren demostrarse. Y el problema con los rumores y con con la intención de influir en la manera de pensar y de ver y de percibir las cosas de la gente, ¿sí? Está basada precisamente en hipótesis que nadie demuestra. A ver, me gustaría mucho saber que este periodista diga, bueno, ¿y cuál es tu fuente? Claro, dice, es que estoy protegido por la secrecía. Bueno, pero son cosas muy delicadas. ¿Cómo te pones a decir algo así y no demostrarlo? Fuentes del Palacio, del gobierno, dicen que López Obrador fue el que promovió todo esto.
por favor, solamente alguien que verdaderamente no conozca y que eche a la borda, a la basura, lo que ha sido la trayectoria de toda la vida de Andrés Manuel, puede afirmar algo así. Bueno, alguien tan cínico y desvergonzado como ese periodista, el cual no voy a decir su nombre, pero ahí está en los medios, ¿no? Sí, también a mí me tocó leer esa columna y me quedé de veras asombrada de la capacidad para atribuir, para construir una hipótesis en base nada más a acusaciones, a decir, ¿verdad? Lo que se cree o se quiere decir sin presentar pruebas, y luego, ¿verdad? Después de que atribuyen toda la violencia a una supuesta intención del propio presidente, porque lo señalan a él directamente, para justificar la entrada de la Guardia Nacional que quede supeditada ya dentro de la estructura de la Sedena, después de decir que ese fue el móvil de la violencia, dicen, bueno, y en caso que no sea, pues de todos modos queda demostrada el fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos, que es otro de los temas que hoy destacan, porque creo que vale la pena mencionar este dato, Daniel. Cuando entró el gobierno de López Obrador, en el país se estaban registrando en promedio 92, en números cerrados, 92 homicidios dolosos diariamente. Y veníamos de un repunte de cierre a cierre de sexenio de alrededor de 170% del crecimiento de asesinatos con Calderón en relación a Vicente Fox. Y luego un crecimiento cercano al 60% del crecimiento de homicidios al cierre de Enrique Peña Nieto en relación con el cierre de Calderón, lo cual en cifras redondas pues daba este número, 90, 92 asesinatos diarios. Este viernes, estos días pasados, como menciona el presidente López Obrador, se registraron 62 homicidios dolosos el viernes, 72 el sábado y 62 el domingo. Coincide más o menos con las cifras que semana con semana se están dando a conocer respecto a la disminución de los índices de violencia, empezando por el de más alto impacto, que son los homicidios dolosos. Sin embargo, sí queda estas cifras que pues son las que se registran como invisibilizadas frente a la violencia que se presenta a la vista de todos. Y yo menciono esto para preguntarte, Daniel, si tú consideras que existe una intención por parte del crimen organizado de hacer estos actos como actos de propaganda para hacer que crezca la percepción en la población de ingobernabilidad y de crecimiento de la violencia. Adelante. Bueno, yo lo que diré por el momento es que no alcancé a escucharlo completo, pero hay un análisis en una entrevista que hacen a Ricardo Ravelo, este periodista que se ha especializado desde hace años en el análisis de los temas de narcotráfico. Y hay una entrevista de ayer o de si acaso del sábado, me parece que es de Sin embargo o de Astillero, que lo entrevistan. Y él dice, voy a arriesgarme a estar equivocado porque no he terminado de ver el video. Básicamente lo que plantea es la vinculación entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los grupos político-empresariales opositores al gobierno de López Obrador. El letrero con el que está presentado el video
dice algo así como que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el brazo armado de esos grupos empresariales, políticos, opositores a la Cuarta Transformación. El tema es muy delicado y lo primero que estoy interesado en terminar de ver ese video, no lo he terminado, lo digo, lo confieso, pero más o menos por ahí va la idea. Es decir, el gobierno de López Obrador ha enfrentado al crimen organizado de otro modo que no es el modo en que habían pretendido enfrentarlo los gobiernos de Peña Nieto, Calderón, Fox y los antecesores. Recordemos que esto de sacar las Fuerzas Armadas a las calles para ponerla a hacer tareas de seguridad pública, eso empezó desde Carlos Salinas, en especial desde Zedillo. En especial desde Zedillo, sacar la tropa a la calle contra la Constitución. En ese momento en que Zedillo empieza a actuar de esa manera, sacando la tropa a la calle en medio de un gran escándalo nacional e internacional, estaba, como sigue actualmente vigente, el artículo 129. El 129 de la Constitución prohíbe expresamente que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas que corresponden a las autoridades civiles. Las Fuerzas Armadas deben estar en sus cuarteles, salvo en tiempos de guerra. En tiempos de paz, las Fuerzas Armadas estarán en sus cuarteles. Básicamente eso es lo que dice el artículo constitucional. Lo sigue diciendo. Está así ese artículo desde 1857, desde la Constitución de mediados del siglo XIX. Se repitió textualmente en la Constitución de 1917 y sigue así. Así estaba, a pesar de que las Fuerzas Armadas estaban haciendo esta tarea de manera sangrienta y al margen de la Constitución, en especial durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, y Fox, por supuesto, teniendo su punto máximo en la época calderonista. Pero llega López Obrador y ese es el panorama. Una prohibición de que las Fuerzas Armadas, una prohibición rebasada en los hechos, de que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad pública. Sigue vigente en la actualidad, pero recordarán ustedes que desde el principio, cuando llega López Obrador y empieza a plantear a la nación, al Congreso, a todo mundo cuál es el estado del tema, y dice en aquel momento, tenemos 250,000 efectivos militares, tenemos 250,000 personas que la nación está sosteniendo todos los días, manteniendo todos los días. Las Fuerzas Armadas son, dice en aquel momento, 250,000 personas que por Constitución tienen que estar en sus cuarteles. Tenemos solamente 20,000 personas, policías, para enfrentar al crimen organizado. 20,000 porque la corporación llamada Policía Federal tenía 40,000, pero dice el presidente, 20,000 estaban en labores administrativas y solo 20,000 estaban, es decir, un pequeño puñito de personas para las que se necesitaban en el país al servicio de las tareas de seguridad pública, pero además profundamente corrompida la institución. Una institución que crea Felipe Calderón y que se pudre de inmediato por la corrupción que había ahí. Entonces, ese es el estado de cosas que encuentra el presidente López Obrador y plantea una reforma a la Constitución para que se autorice el uso de las Fuerzas Armadas de mar y tierra en materia de seguridad pública. Y se abre un gran debate, recordarán ustedes también,
que al principio del gobierno de López Obrador hubo un gran debate en las cámaras legislativas, en la calle, en la prensa, en todos lados. Y ese debate tuvo un momento de quietud cuando todos los partidos, por unanimidad de votos representados en las cámaras legislativas, aprobaron un transitorio, un artículo transitorio que es el que sigue vigente en la actualidad. Conforme a ese transitorio se autorizó que por un periodo que termina en abril de 2024, un periodo que termina esa fecha, las Fuerzas Armadas puedan desempeñar tareas de seguridad pública. Eso está autorizado por la Constitución. Sin modificar el 129, se aprobó un artículo transitorio. Ese es el punto en que estamos. Transitorio que está vigente y que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Así está el estado de cosas. Todavía falta casi 2 años, año y medio, para que termine la vigencia de ese transitorio. Pero ya el presidente acaba de calentar el ambiente de nuevo, dijo ya es tiempo de abrir el debate otra vez. Y lo que voy a hacer, dijo el presidente, es promover ante las cámaras del Congreso una iniciativa para reformar la Constitución. Ya, para que quede autorizado que la Guardia Nacional se incorpore administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces ese punto prendió el debate y ese es el gran debate en este momento. Inmediatamente la oposición se lanzó en contra diciendo una mentira. Siguen restregando una mentira. En todos lados van blandiendo una mentira. Y los medios de comunicación, los intelectuales, todos estos, la barra mexicana de abogados, lo acabo de ver en un boletín que está circulando, que están circulando mis colegas de la barra mexicana, Colegio de Abogados, la BMA, que es el grupo de abogados nice de este país. Son los grandes abogados de las grandes corporaciones transnacionales. Hay que subrayarlo. Son abogados comprometidos con los intereses de los hombres más poderosos, de las empresas más poderosas de nuestro país. Hay que decirlo con toda claridad. Están muy lejos de ser los abogados defensores de los intereses populares. Son mis colegas, inclusive personalmente yo conozco a varios de ellos, no a todos por supuesto. Pero ellos mismos están circulando un boletín mentiroso. Lo acabo de leer hoy por la mañana, un pequeño boletín oficial de la barra firmado por su presidenta, y lo digo con toda claridad, la presidenta es una abogada a la que yo respeto mucho, que es la hija del prestigiado profesor de Derecho del Trabajo, Néstor de Buen Lozano, mi profesor de Derecho Civil 1 en la UNAM hace 1000 años. El profesor murió hace unos 3 o 4 años, el maestro de Buen, pero su hija de apellido de Buen, está firmando un boletín mentiroso, falsario, porque está diciendo la barra, ella en representación de la barra mexicana de abogados, que el presidente lanzará un decreto con su sola firma, un decreto administrativo. Falso. El presidente ha estado insistiendo, voy a mandar una iniciativa de reformas constitucionales para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas para que se debata en el Congreso y allí se discuta y se decida. Pero como ya sé que los opositores están en huelga, ojalá no estén cobrando, que no me van a aprobar la reforma constitucional, voy a mandar también paralelamente una iniciativa de reforma a la ley secundaria.
y para esa sí tenemos votos. Entonces, de entrada hay que decir, la oposición miente cuando acusa al presidente López Obrador de que pretende reformar la Constitución con un decreto administrativo. Es falso. Pero decir eso le sirve mucho para usar la palabra decretazo. Esa palabra que les gusta mucho usar para decir el presidente gobierna a decretazos, está al margen de la Constitución, está al margen de la ley. Eso es falso. El presidente está diciendo, lo voy a poner a disposición de las cámaras legislativas. Ahí tenemos mayoría para aprobar una ley secundaria. Ahí se lo voy a plantear. También voy a plantear a todos, incluyendo a la oposición, una reforma constitucional. Pero como supongo que no me la van a aprobar, pues presento la otra. Y es una estrategia política, jurídica, constitucional perfectamente permitida. Pero subrayo, quienes están diciendo que el presidente pretende reformar la Constitución por un decreto con su sola firma, mienten. Eso es una mentira. Hay que subrayarlo porque es mentira. Y porque les sirve mucho, lo usan tramposamente para luego decir, ah, es otro Hugo Chávez. Es otro Hugo Chávez. Aquí tenemos ya a Hugo Chávez, gobernaba por decretos. Ahí va el siguiente decretazo. Falso, falso, falso. Pues ahí es mi intervención. Gracias, Daniel. Armando, antes de conocer tu opinión ya de lleno a esta propuesta, esta iniciativa del presidente para dejar a la Guardia Nacional bajo mando de la Sedena, me gustaría conocer tu opinión. Yo sé que no hay todos los elementos como para poder sustentarla con la firmeza del mundo, pero sí algo que mencionaste, Baja California sale absolutamente del esquema de esta semana de ola de violencia. Hubo una causa directa en el caso de Guanajuato y Jalisco, porque se dio la movilización de las fuerzas de seguridad pública del Estado me refiero a la Federación, tratando de capturar, que todavía no sabemos a quiénes se capturó, de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación que tenían una reunión, ¿no? Se habían convocado a una reunión en Guanajuato y eso provocó una respuesta también de violencia en Jalisco, quemando vehículos y tiendas comerciales, pequeños comercios, ¿no? Medianos comercios. Y en Chihuahua, pues ya lo mencionaste tú, fue el motín de las pandillas ligadas a narcotraficantes, lo que motivó esta reacción. Lo que sucedía en la ciudad fue una reacción a lo que había estado sucediendo en la cárcel. Pero en Baja California, dices tú, no hay un detonante concreto así de esta violencia. ¿A qué se la atribuyes tú? ¿Y cuál es tu hipótesis? Y también el caso de Michoacán, que no lo hemos tocado, pero si en los otros estados se habla de 19 detenidos, en Michoacán hubo creo que 169 detenidos, y ahí dice la autoridad que son grupos criminales ligados al narcotráfico, y por otra parte de la información que se trata de grupos de autodefensa, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Por favor, ¿a qué atribuyes tú? Son dos fenómenos diferentes, Michoacán y Baja California, en relación a los otros estados de la República. ¿Qué pensaste tú cuando empezó a suceder esto en Baja California? Tu micrófono, por favor, Armando, tu micrófono. Ande. Sí, voy a hablar sobre lo de Baja California, porque lo de Michoacán no tengo suficiente información. Es más, de lo de Baja California tampoco, porque tratar de dilucidar las razones por las que se presentó esto en Baja California, pues no es algo que se pueda decir cuando los acontecimientos apenas
acaban de suceder. Es muy complejo, muy complicado poder decir, yo pienso que esta es la razón. Uno lo que puede hacer es, pues, tratar en el contexto de la situación, tratar de ir formulando algunas ideas, pero simplemente a ese nivel de ideas, de hipótesis que requerirían en todo caso ser demostradas posteriormente. En Baja California tenemos una de las ciudades con mayor, digamos, movimiento en términos de actividades ilícitas, que es el caso de Tijuana, ¿no? Históricamente sabemos, y por ahí hay algunos artículos, recuerdo muy bien alguno ahí que se llama La Historia Negra de Tijuana, cómo es que Tijuana se convierte en una población, digamos que más notoria en términos de habitantes y de actividad económica, a partir de la prohibición en Estados Unidos del consumo de alcohol, y cómo Tijuana a partir de ese momento se convierte pues en un lugar en donde muchos norteamericanos, incluso los soldados acantonados en el campo Pendleton aquí en San Diego, pues cada fin de semana o cada vez que había ¿cómo le llaman los militares, no? El tiempo franco, cuando les dan descanso, pues se venían a Tijuana a echarse sus cervezas, sus tequilas, a los burdeles y a los casinos, ¿no? Ahí fue cuando Tijuana empieza a despuntar como una ciudad. Y obviamente, pues hoy es una situación distinta. Ya Tijuana es una ciudad que tiene una diversidad de actividades, muchas de ellas lícitas, ¿no? Económicas, como son, por ejemplo, la industria, el comercio, los servicios, pero sigue habiendo una presencia importante de las organizaciones criminales. Es una frontera, en el caso de nuestro país, de las más transitadas, ¿verdad? Que tiene la mayor cantidad de cruces, y esto la convierte pues en un escenario propicio para este tipo de actividades, como lo son, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Y tenemos el otro hecho de que el narcotráfico en México se ha venido desarrollando incluso con la complacencia y hasta con la complicidad de funcionarios del gobierno de alto nivel en todos los ámbitos del gobierno, municipal, estatal, federal, las propias Fuerzas Armadas. Ahí está el general Acosta Chaparro, está Arévalo Gardoqui, que se vio envuelto también en un escándalo de esta naturaleza. Hubo señalamientos muy fuertes al respecto, pero que en el periodo neoliberal tuvo un auge muy importante. Obviamente también porque hay una razón. Si no hubiese esa razón, probablemente no se hubiese desarrollado tanto el narcotráfico, y esa razón es el incremento en el consumo de opioides en la sociedad norteamericana, que tuvo que ver, después de la Segunda Guerra Mundial, con la proliferación de medicamentos formulados a base de opioides que generaron dependencia en una cantidad importante de la población norteamericana, y que después se vio impelida por el vicio, por esa dependencia, a el consumo de las drogas. Y entonces la demanda creció enormemente, y eso fue un acicate para el desarrollo de los grupos criminales en México, encargados obviamente de abastecer esa demanda, ese mercado que creció en los Estados Unidos. Y entonces tenemos en Baja California
esta circunstancia aunada a la anterior. El crecimiento del narcotráfico como un negocio sumamente lucrativo y una ciudad con una presencia importante de los grupos criminales y colocada en una posición muy estratégica para realizar este tipo de actividades ilícitas. Entonces, yo ahí ubico las razones objetivas del problema. Lo otro, que si las autoridades del actual gobierno están coludidas, que tantas cosas que se han dicho, la verdad es que no tienen asidero, por lo menos no en este momento. No niego que pueda haber este tipo de situaciones, pero lo que yo he visto, las afirmaciones que se han hecho, no proporcionan evidencia alguna, ninguna, de que esto pueda estar sucediendo. Entonces, para mí, que este problema de lo que sucede aquí, de lo que sucedió este fin de semana en Baja California, podríamos pensar a nivel de simple especulación, de hipótesis, que pudiese tener alguna vinculación con los golpes que ha sufrido el crimen organizado en los últimos años y en los últimos meses. Yo no sé, haciendo un comparativo con otras administraciones, hasta dónde haya una diferencia, pero lo cierto es que durante el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como nunca se le ha pegado a los grupos criminales donde les duele, no en la detención de los capos, sino en el congelamiento de miles de cuentas vinculadas a los negocios ilícitos. El decomiso. Casi 8 veces más que en el pasado. El decomiso histórico de cargamentos de enervantes. Decomisos históricos en cuanto al armamento de estos grupos. Y desde luego, las detenciones, que las ha habido. Entonces, yo siento que estos grupos criminales están viendo que ahora sí va en serio. Y ante la imposibilidad de poder buscar otras formas, pues lo que están tratando de hacer es promover este tipo de acciones, como diciendo, a ver, ¿no quieres que esto pase? Vamos sentándonos a negociar. Esa es una hipótesis. No puedo decir que así lo sea, pero me parece que tendría por lo menos más lógica que algunas otras. Yo siento que en estos años al crimen organizado se le han asestado golpes muy importantes, precisamente donde les duele, y esta es una reacción para tratar de detener la ofensiva del gobierno. Esa es mi opinión. Yo voy a tratar de sintetizar algunas y reforzar algunas de las cosas que tú estás diciendo, Armando, porque yo también tengo una idea que surge a raíz de los acontecimientos que han sido públicos en los últimos 3 años en Baja California. Y sin embargo, en el caso específico de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en nuestro estado, habría que remontarnos, pues como tú lo dices, incluso más allá de la época de la famosa ley seca en Estados Unidos, que como bien lo comentas, Armando, pues finalmente le dio un impulso muy importante a la ciudad de Tijuana como un centro en donde la violencia, las drogas, la prostitución y todo tipo de delitos de contrabando, pues se dieron prácticamente desde principios del siglo pasado, del siglo XX. Y que, pues por otro lado, se habla muy poco de estas organizaciones criminales que surgieron a raíz precisamente de la migración china hacia Baja California en particular, y que en Mexicali y en Tijuana se asentaron, generando todo un primer mercado muy importante transfronterizo en el consumo de opio.
Creo que, Daniel, tú podrías conocer más o podrías darnos quizás posiblemente un poco de más detalle. No es el caso, pero tú sabes perfectamente bien que lo que ahí se conoce como el Centro Histórico de Mexicali. Hay una zona en donde vivieron durante muchos años, de principios del siglo pasado, la comunidad china, y tú sabes que se hicieron ahí una serie de catacumbas, se hicieron salones de juego, había consumo de opio, y estoy hablando de 1910, 1914, 1915. Y lo mismo sucede posteriormente en Tijuana. Esa mafia china se mantuvo a lo largo de todo el siglo pasado y ha trascendido a este siglo. Y es precisamente de esta banda de la que muy pocos medios de comunicación en nuestro país y muy pocos medios de comunicación a nivel internacional e incluso las mismas agencias que combaten el narcotráfico en los dos lados de la frontera hacen mención de ella. Pero la vimos vivita y coleando, encabezando este grupo delictivo internacional que se dedica al tráfico del buche de la totuaba. Ellos, los chinos, en Tijuana, ahí ha habido un consorcio de medios de comunicación que hicieron investigación y de organizaciones no gubernamentales que hicieron un estudio muy importante, le dieron seguimiento a esta pandilla, a este grupo delictivo, y que se identificaron incluso lugares, nombres, personajes que en Tijuana siguen operando y que se mantienen intocables. Ahí vemos una de las características de por qué la violencia en nuestro estado se ha preservado durante tantos y tantos decenios y sigue ocupando de los primeros lugares a nivel nacional siempre que se habla del tema de la delincuencia de alto riesgo. Y ahí están. Y luego, bueno, pues la evolución también misma de cómo la geopolítica juega un papel muy importante para los estados fronterizos, pero particularmente en el caso de Baja California. Cómo los grupos de los grupos moteros de Sinaloa comenzaron a utilizar las sierras de Juárez y la sierra de San Pedro Mártir para hacer primero la siembra de marihuana, que incluso llegó a surtir al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que el opio, que también se sembró en grandes cantidades en aquella época para fabricar la morfina, que se aplicaba precisamente para los soldados que resultaban heridos durante la guerra, la Confederación Mundial, la Segunda Confederación Mundial. Y eso sienta las bases para que este estado se convirtiera entonces en un estado fundamental para el tráfico internacional de las drogas y que termina finalmente en un asentamiento muy importante durante la época del gobierno de Xicotenca Leiva Mortera. Daniel, yo creo que tú lo recuerdas, Armando, sin duda también lo vas a recordar, cómo en la década de los 80s del siglo pasado, pues finalmente el cártel de Sinaloa, que estaba asentado ya, que estaba trabajando en las sierras, que el ejército mexicano lo sabía. Esto lo estoy comentando porque en su momento publicamos muchos trabajos sobre este tema del narcotráfico en Baja California, en el semanario Z con Jesús Blancornelas. Y estábamos aportando información sobre cómo se fueron armando estos grupos en el estado y que originalmente se pensaba que solamente existían en Tijuana y no, pues esto desde hace mucho tiempo agarra toda la península. Y bueno, llega el cártel, hay una decisión en el grupo inicial de Jalisco, con el tema de Caro Quintero, todos estos personajes que hemos visto en la serie de televisión, tienen un rompimiento entre los mismos familiares y, y nace entonces el cártel de Tijuana, hoy conocido como el cártel de los hermanos Arellano Félix. Y fue precisamente durante el gobierno de Xicotenca Leiva Mortera en donde se abren las puertas a esta organización criminal de una manera muy importante. Y entonces empiezan las competencias por dominar esta plaza geopolíticamente importantísima para el tráfico de drogas, pero no nada más de drogas, empezaron también ya la trata de personas, empieza también el tráfico de mujeres, de blancas, que como originalmente se les llamaba. Empieza a haber un enorme contrabando también y robos de automóviles. En fin,
se empieza a diversificar las actividades de estos grupos criminales y finalmente llega el gobierno del Partido de Acción Nacional. Hay personajes que afirman que también durante la administración de Ernesto Rufo Appel se consolidó la presencia de estos grupos criminales, crecieron estos grupos militares, empezaron a entrar al tema de la adquisición y el desarrollo de bienes inmuebles. Y entonces la economía y la política social de Baja California se transforma hacia una política fuertemente influenciada por estos grupos criminales y su economía fue dominante. Solamente por esto podemos considerar cómo Baja California sobrevive a la gran crisis inmobiliaria de 2008, hasta el 2011, 2012. Y en este momento, el tema de la pandemia, la industria inmobiliaria ha generado una enorme cantidad de riqueza porque jamás se detiene. Pero también tienen intereses en la cuestión de las grandes compañías de la industria del sector vitivinícola. También las tenemos presentes en la industria hotelera, las tenemos presentes en la industria restaurantera, en fin, en el sector agropecuario ni se diga, en el sector pesquero, en fin, dominan finalmente la actividad económica del estado de Baja California. Y en eso surge, finalmente, para acelerar rápido lo que quiero mencionar, surge, pues ya esta transformación, estos cambios, ¿no? Entra Xicotenca Leiva Mortera de nueva cuenta a gobernar el estado de Baja California a través de Jaime Bonilla, y de nueva cuenta vemos la consolidación de estos grupos. Ya no nada más está operando en los grupos tradicionales que se movían, incluso había presencia de la línea, lo existe todavía aquí en Baja California, que se conoce como el Cártel de Juárez, o así se llamaba anteriormente. Están conviviendo obviamente los Arellano, muy golpeados por las detenciones y por las disputas por el poder de los grandes mercados regionales, internacionales. Y también empieza el Cártel de Sinaloa, que nunca ha perdido la plaza, que siempre ha estado presente en la plaza, y surge otro nuevo campeón, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y obviamente, conociendo geopolíticamente la gran importancia de Baja California, pues se viene a Baja California y empiezan de nueva cuenta, las grandes confrontaciones, 2011, 2012, 2013, hasta que se llega a tener un status quo en el que es el que recibe Jaime Bonilla, pero ya vemos totalmente penetrada la fuerza de estos grandes cárteles en toda la economía nacional, en el sector social. Los narcojuniors, Daniel, Armando, recuerden Tijuana, con los hermanos Arellano. Eso empieza entonces a moldear también a generaciones completas de jóvenes que empiezan a ver lo fácil que pueden hacerse de dinero, de mujeres, de todo tipo de lujos. Y, bueno, finalmente Ensenada se convierte también en un punto importantísimo, tratando de buscar alguna identificación de cómo finalmente Ensenada también se convierte en un punto de gran importancia para los cárteles de Sinaloa y para los cárteles de Jalisco Nueva Generación, y pues también el enorme crecimiento de la violencia en Ensenada, con el tema de que se apoderan prácticamente del puerto, del recinto portuario de Ensenada. Y entonces vemos una gran cantidad de movimientos de metanfetaminas y un montón de sustancias químicas que se utilizan en la elaboración de las drogas sintéticas por el puerto de Ensenada, como originalmente se estaba haciendo ya en Manzanillo. Y hay que recordar que hay cambios muy importantes durante la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, de que llegan personajes que eran fundamentales en el puerto de altura de Manzanillo, se vienen a administrar el puerto de Ensenada. Y es entonces cuando el puerto de Ensenada se convierte fundamentalmente en un puerto de altura de gran importancia para el narcotráfico en México, por la elaboración de estos químicos. ¿Y qué es lo que hace finalmente Andrés Manuel López Obrador? Pues primero le pide a sus personas de toda su confianza que chequen qué está pasando en los puertos mexicanos, encuentran esta barbaridad que estaba sucediendo en Ensenada, y hay que recordar que a los pocos días después de que entrega, en enero del 2019, llega todavía el ejército mexicano y la marina, y despiden a 100 personas del recinto portuario de Ensenada, que estaban vinculados con todo tipo de actividades ilícitas.
casi 20, 25 actividades ilícitas ya se cometieron a través del puerto de Ensenada y desmembran esa administración y se nombra finalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional también como, y a la Secretaría de Marina como los grandes cuidadores del recinto portuario de Ensenada y de muchos puertos de la República. ¿Les golpeó? Claro que les golpeó. Hay una enorme cantidad en los últimos 2 años de decomisos en el recinto portuario de metanfetaminas, de fenalino, todo este tipo de químicos que se utilizan para la elaboración de estos productos. Y termino con esto. No hay que olvidar que cuando en los últimos meses en que estuvo gobernando Jaime Bonilla, empezaron a aparecer narcomantas amenazando a Jaime Bonilla, ¿sí?, por parte de grupos delincuenciales, o al menos así se afirmaba, ¿sí? Y sucedió lo mismo en cuanto también Marina del Pilar toma posesión como gobernadora del estado de Baja California. ¿Quiénes? Los grupos que están en pugna. Amenazan a Jaime Bonilla y amenazan públicamente a través de los narcomantas a la gobernadora Marina del Pilar. Yo no sé, pero a mí se me antoja que aprovechando estas circunstancias tan particulares que existen en el estado de Baja California, en estas pugnas en donde hay 4 o 5 carteles disputándose esta zona importantísima geopolíticamente para el narcotráfico internacional, ¿sí? Vieron la posibilidad de lo que estaba pasando en Jalisco, de lo que estuvo pasando en Guanajuato, de lo que sucedió en Chihuahua, y dijeron, bueno, pues ya hicimos algunos pronunciamientos públicos, las mantas se publicaron, hay fotografías de esas mantas, ¿sí? Y por eso también de inmediato vemos a la gobernadora diciendo, es el cártel Jalisco Nueva Generación el que provocó estos ilícitos, y se van contra personajes que supuestamente, hasta donde nos han informado, están vinculados precisamente con todos los grupos delincuenciales, porque estos 2 cárteles, más aparte de todos sus demás aliados, cuando menos otros 2 cárteles más, ¿sí?, tienen alrededor, cada uno de estos grupos, tienen alrededor de entre 10 y 12 pandillas, bandas, que los apoyan y que son sus grupos armados y que son los que están generando la violencia día con día en nuestro estado de Baja California. Entonces yo pienso que posiblemente por ahí vaya el tema de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en estos días en Baja California, que fue como decir, bueno, ya te hicimos las amenazas, aquí estamos. Y bueno, la respuesta fue rápida y hasta donde sabemos es gente del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que nos ha dicho hasta el momento la autoridad en Baja California. Quería comentarlo nada más también como una posible teoría de lo que podría, una hipótesis de lo que pudo haber generado la violencia en nuestro estado en particular. Gracias, Javier. Bueno, pues todo esto se da también a días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma su decisión no solo de que la Guardia Nacional pase a formar parte ya totalmente dirigida, no nada más en lo operativo, también en los mandos, en lo administrativo, por la Secretaría de Defensa Nacional. Y como bien decías, Daniel, pues esto va a suscitar un gran debate. Para poder crear la Guardia Nacional, se tuvo que emplear una gran cantidad de tiempo en foros abiertos, discusiones, análisis, escucharse todas las voces, pero fue al principio del gobierno, cuando también había otra actitud por parte de la oposición. Y se logra sacarla casi por mayoría absoluta hacia los, con creces, los 2/3 partes en la Cámara de Diputados, y es ratificada la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, que requirió de la reforma de por lo menos algo así como 10 artículos constitucionales, requirió de una voluntad política muy fuerte que permitió que el Senado ratificara por unanimidad la decisión de la Cámara de Diputados y dejó este artículo 5º transitorio en el que establecía un plazo que fenece, ¿verdad? Un plazo de 5 años
que se termina ahora en marzo, abril de 2024, para que la Guardia Nacional ya no tenga una relación con la Sedena y tenga un mando y funcione totalmente como una policía civil. Con lo que le llaman el regreso de los militares a los cuarteles. Pero algo ha pasado, Daniel, Armando, que hizo cambiar 2 veces al presidente López Obrador de opinión. Una, la declaración en campaña de que los militares regresarían a los cuarteles. 2, la creación de la Guardia Nacional con un fuerte componente militar. Y 3, la decisión ahora de supeditarla a la Sedena. Esto lo menciono para conocer su opinión de qué fue lo que sucedió para que López Obrador fuera recorriendo su posición hasta este punto en el que ahora plantea lo que está planteando y consciente, a pesar de que sabe que no se va a aprobar una reforma constitucional, porque ya hay una decisión de la oposición de no aprobarle nada, y mucho menos esto. Bueno, pues dice, de todo modo, yo estoy obligado a presentar la reforma constitucional, que sería el camino más correcto para lograrlo, el mejor, el ideal. Dice, pero si no aprueban, presentaré una iniciativa de reformas a leyes secundarias que se pueden lograr con la mayoría simple que sí tiene Morena y sus aliados. Y una vez que se logre esto, pues dice López Obrador, pues ya veremos qué sucede en términos de que seguramente van a impugnar esta ley, como sucedió con la ley de energía, la van a impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperaremos el veredicto de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos a entrar a un proceso muy complejo, ¿verdad? Con esto de la Guardia Nacional. Yo nada más quiero mencionar datos duros. Cuando hago la pregunta inicial de qué fue lo que motivó a López Obrador a ir modificando su opinión. Primero, que cuando entra López Obrador al gobierno, esto es porque fue público, nos damos cuenta que existe una policía federal muy, muy infiltrada por el narcotráfico. Después confirmaríamos esto con el hecho de que no solamente estaba infiltrada, sino que estaba gobernada por Genaro García Luna, totalmente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, recibiendo recursos de otros grupos criminales y formando un cártel propio desde el seno mismo de la Secretaría de Seguridad Pública, porque está acusado no solo de recibir sobornos del narcotráfico, sino también de ser narcotraficante. Y pues para eso empleaba las estructuras del Estado. Y había entonces en la Guardia, en Seguridad Pública, 40,000 elementos, dice López Obrador, de los cuales más de la mitad estaban destinados a otras áreas administrativas, etcétera, pero no eran fuerza operativa. Y eso además de la infiltración. Entonces decide que se tiene ahí, como bien lo mencionas, Daniel, pues una fuerza importante en el área militar, en la Marina, en la Policía Municipal, y convoca la creación, lanza la iniciativa de la creación de la Guardia Nacional con Policía Militar, con Marines y con algunos elementos de la Policía Judicial y con reclutamiento de nuevos elementos. Ahorita se tiene una fuerza por parte de la Guardia Nacional de cerca de, o quizá ya poco más de 120,000 elementos, y no solamente se trabajó en la construcción, el reclutamiento de estos elementos y la capacitación hasta donde vaya en estos años de estos elementos, sino también de toda la estructura de comandancias o cuarteles de la Guardia Nacional que no la tenían. Llegaban a los estados a quedarse
en hoteles, todos amontonados, dejando la deuda regularmente para los municipios donde se hospedaban los policías federales de los gobiernos anteriores y en condiciones desastrosas, ¿no? Estaban, porque nos tocó verlo como periodistas, cómo los movilizaban y prácticamente a ganarse el chivo por su cuenta, ¿no? Porque los salarios sumamente miserables. Bueno, pues dicho esto, yo quiero preguntarles, tú ya diste un avance, Daniel, de tu opinión, ahora quiero preguntarle a Armando. Pero Daniel se tiene que ir. Debo ir, me Sí, dice. ya dijo que quiere irse. Bueno, Daniel, nada más que esperas tú que suceda de este proceso y cómo debe de darse este debate en la sociedad, no nada más en las fuerzas políticas. Tu opinión ya para concluir entonces sobre esto de la Guardia Nacional. Bueno, lo que voy a decir está dividido en dos partes. La primera, ¿qué es lo que hizo a López Obrador cambiar de opinión? Si durante la campaña dijo los soldados regresarán a sus cuarteles y ahora dice que no. Bueno, esa es la primera pregunta. A mí me parece que la respuesta es muy obvia. Para mí es la fuerza de los hechos. Cuando llega y toma control, toma la presidencia y empieza a tomar control en sus manos del gobierno, se da cuenta lo que había. Y había mucho más de lo que había imaginado. Había una corrupción mucho mayor de lo que siquiera podía haber imaginado en la Policía Federal. Había más de la mitad de la Policía Federal corrompida y la otra mitad en tareas administrativas, es decir, una corporación sin remedio. El presidente usa la palabra podrida, con todo lo que hay ahí, podrida. Entonces toma la decisión de crear una fuerza intermedia. Voy a usar con mucho cuidado la expresión fuerza intermedia. Una fuerza intermedia entre los militares, que son la fuerza máxima del Estado, y la policía común, que es, diríamos, la fuerza pública mínima, la indispensable para el funcionamiento de los grupos sociales. En medio de la fuerza mínima y la fuerza máxima, el presidente decide crear una fuerza intermedia a la que se le denomina la Guardia Nacional, que en estos casi 4 años de gobierno ya suma unas 115 o 120,000 personas en esa corporación y le ha dedicado un enorme esfuerzo de capacitación, de estudio, de preparación en derechos humanos, de disciplina, y entonces confía en la Secretaría de la Defensa Nacional para capacitarla, al grado de que ha resultado difícil distinguir hasta dónde llega el ejército y dónde empieza la Guardia Nacional. Formalmente se puede distinguir, en los hechos materiales no tanto. Pero el presidente le está apostando a una fuerza llamada Guardia Nacional, a la que se le ha invertido mucho tiempo, recursos enormes, cuarteles, capacitación, educación, muchas cosas para formar esta corporación, a la que se le puede llamar militar o puede no llamar, o puede llamársele fuerza civil. La Constitución exige, hay que subrayarlo, la Constitución exige, conforme al texto que quedó aprobado hace 4 años, que sea una fuerza civil. No ha funcionado literalmente como una fuerza civil. Por eso el presidente quiere regularizarla como una fuerza intermedia que no vaya a depender en el futuro de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que esté operativamente administrada, vigilada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el tema. Yo espero que en un próximo programa podamos
hablar de ese punto concreto. Yo tengo 3 o 4 puntos que plantearía para el análisis de hacia dónde me inclinaría ponerla o no dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por estas razones sí, por estas razones no. Pero bueno, ojalá que tengamos tiempo en un próximo programa para dedicarlo expresamente. Ustedes habrán observado que los mejores analistas que hay en el país están divididos ya. ¿Sí? Están divididos, unos en favor, otros en contra, inclusive los partidarios de apoyar al gobierno, a la Cuarta Transformación, están divididos también, unos sí por estas razones, otros no por estas y otros con dudas. Valdría la pena el análisis aquí en Cuatro Vientos de esas dos posiciones para que cada quien pueda inclinarse. Y pues por el momento yo tengo que irme y les saludo muy cordialmente y bueno, espero vernos pronto. Gracias, Daniel. Y nada más agregar que no se trata solamente de la Guardia Nacional. Le hicieron la pregunta directa al presidente el viernes pasado de si también seguirían participando la Sedena como tal y la Marina en tareas de seguridad. Y dijo, sí, también. Junto con la Guardia Nacional. Sí. Bueno, pues esto algunos lo califican como la militarización, ¿verdad?, de la seguridad pública, cosa de la que se viene hablando, como bien lo mencionaste, por lo menos desde la época de Ernesto Zedillo Ponce. Por lo menos desde ahí, sí. Por lo menos desde ahí. Creo que tenemos que empezar desde los conceptos. Bueno, ¿qué entendemos por militarización? Hay que ponernos en ese momento. No todo lo que hace un militar es militar. No todo lo que hace un policía es policíaco. ¿Verdad? No todo lo que hace un abogado es abogacía, diríamos, para hacerlo en términos más simples. Creo que tenemos que empezar desde los conceptos. Dale, pero Daniel. bueno, en un próximo programa. Y vamos a tener la oportunidad, ya que el presidente presente su iniciativa, ya en concreto sobre la propuesta que está haciendo, va a haber la oportunidad de analizarlo. Así es. Muchas gracias. Hasta luego, Daniel. Y hay que hurgarle a ver qué pasa con Jaime Bonilla hoy en los juzgados, que se presentó a pesar de que el juez le dijo, ya no vengas, no es necesario. Y habrá que ver ahora sí ya los cargos que se les fincaron a estos exfuncionarios, ¿no? Correcto. Para hay mucho debate. Gracias, Daniel. Armando, pues como siempre, Daniel te deja el paquete ya. te deja la víbora chillando. Nos quedan 10 minutos, mi estimado Armando. Tu sonido, sí. Sí, ya. Sí, yo también pienso que fueron las circunstancias las que han ido llevando a Andrés Manuel a reconsiderar la posición. Lo ha mencionado no solamente en relación con el tema de la seguridad y la corrupción, sino con respecto de otros temas, que en el momento en que toma las riendas del gobierno, se da cuenta que los cálculos que había hecho sobre la situación están rebasados por la realidad, en todos los ámbitos. En cuanto a la corrupción, en cuanto al problema de la seguridad, pero también en relación, por ejemplo, con el manejo que se hacía en diversos aspectos de la administración pública. Tenemos el caso de la educación, tenemos el caso del CONACYT, tenemos el caso de los fideicomisos, o sea, fueron aflorando un montón de situaciones pues, a las que había que enfrentar. Y yo creo que también en el caso concreto de la inseguridad, vamos a llamarle así, de la inseguridad, la dimensión del problema rebasó sus expectativas. Y también porque pues al estar allí y estar viendo, y lo ha dicho, ¿no?, se da cuenta que dentro de la administración pública hay un montón de rezagos y de resistencias al cambio. El famoso elefante reumático, ¿no?, que hay que empujar para que avance, para que camine. Entonces, no es descabellado pensar que en materia, por ejemplo, de combate al crimen organizado y garantizar la seguridad, se dé cuenta de los graves peligros que hay para que una corporación con mando civil, y por ahí lo mencionó, pudiese estar en un alto riesgo de volver a caer en prácticas corruptas. Y desde su perspectiva, ahí sí no sé si está en lo correcto o no, habría que
discutirlo, como dice Daniel, desde su perspectiva, lo que garantiza o haría más sólida a una institución encargada de combatir al crimen organizado, pues es que esté dependiendo de una institución en la que él tiene gran confianza, que es el ejército, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en el periodo de Cárdenas también el ejército fue fundamental para poder sacar adelante su proyecto. Sí. ¿Sí? La reforma agraria, Obviamente previa una operación de recambio de mandos, que fue un poco también lo que hizo Andrés Manuel cuando ingresó, para poder garantizar la lealtad de esta corporación. Y bueno, en buena medida, el cardenismo pudo avanzar en sus proyectos de transformación social porque contaba con el apoyo del ejército. Solamente un hecho. El general Zedillo, que estaba acuartelado en Aguascalientes, que era un general que tenía mando sobre tropa y una parte importante de la tropa, intentó rebelarse contra el gobierno federal. O sea, se declaró abiertamente en contra y avanzó hacia la capital para tomarla y quitar a Cárdenas de la presidencia. Bueno, las medidas que tomó Cárdenas impidieron que tuviese éxito, porque él pensaba que una vez que lanzara su proclama, el ejército se le iba a sumar, porque era un general con prestigio. Y no, el ejército decidió mantenerse fiel al presidente y Saturnino Zedillo fallece en su intentona, ¿no? En este sentido, pues, el ejército siempre en la historia de México ha jugado un papel importante. Y sobre todo, ¿verdad? A partir del momento en que el ejército deja de ser aquel ejército de la casta para convertirse en el pueblo armado, que es el ejército que surge, que emana de la revolución. Bueno, dicho esto, yo diría que el tema es, la situación es más compleja de lo que pensaba y que la institución en la que él tiene más confianza en esto para poder llevar a cabo esta política de pacificación del país, pues es el ejército. Y no quiere que la Guardia Nacional, que como bien dijo Daniel, a la que se le ha invertido recursos, tiempo, etcétera, etcétera, esfuerzos, pudiera terminar en lo que han terminado otras corporaciones policíacas. Una anotación al margen. Y partiría con una pregunta. ¿Hay alguna experiencia en el país de una corporación policíaca civil que haya tenido éxito, relativamente éxito, frente al crimen organizado? Es decir, que haya abatido los índices de delincuencia, que haya logrado establecer una situación de mayor seguridad, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que sí. Y es precisamente la Ciudad de México, que es la más grande, una ciudad también muy compleja, con muchos conflictos, y que había venido también ya en las últimas administraciones presentando evidencias del crecimiento de la actividad delictiva organizada. Aun cuando se decía que no había cárteles y que no sé qué, lo cierto es que sí había un incremento en la delincuencia. Obviamente son dos escenarios diferentes, pero es sin duda alguna, hasta ahorita, una de las experiencias, si no es que la única experiencia a nivel nacional de una corporación con mando civil que ha tenido éxito en su comisión. Sí. Porque en la Ciudad de México, según los informes que se han dado, la disminución de los delitos, y aquí estamos hablando de los del fuero federal, pero también los homicidios dolosos y otros que tienen que ver ya con el fuero, no con el fuero común, sino con el fuero federal, esos delitos han bajado. Y estamos siendo testigos de cómo es que se han venido persiguiendo, denunciando y actuando sobre prácticas
delictivas no necesariamente vinculadas al tráfico de drogas y al homicidio doloso. El caso del cártel inmobiliario, ¿no? En la Ciudad de México, los homicidios dolosos han bajado cerca del 65%, según las cifras que yo he leído por ahí. Pero ha bajado el secuestro, el robo de autos con violencia, el robo de casas habitación, los feminicidios, y bueno, los delitos de cuello blanco están siendo perseguidos. Y personajes importantes están en la raya o se encuentran detenidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que valdría la pena ver esa experiencia y ver qué de ahí se puede rescatar para la cuestión nacional. Insisto, son dos realidades distintas, son dos situaciones en las que hay que tomar la debida distancia porque la complejidad es diferente, pero creo que vale la pena observar ese caso y ver de ahí qué se puede tomar para la cuestión de la seguridad a nivel nacional. Sí, pero cuenta mucho, Armando, el hecho de que la Ciudad de México está siendo gobernada por la izquierda desde que se dio el derecho al voto a los capitalinos, 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas. El único periodo en que dejó mal saldo en materia de seguridad pública fue en la administración anterior con Mancera, con Miguel Ángel Mancera. Pero de ahí, a excepción de ese periodo, todos los años fue disminuyendo la violencia en la Ciudad de México y pasó de ser, yo recuerdo que antes del 97, cuando te decían, cuando les comentabas a alguien que ibas a la Ciudad de México, casi te daban la bendición y te 1000 recomendaciones de cómo te cuidaras porque era una ciudad con mucha violencia. Y ahora se ha convertido pues en una de las ciudades más seguras del país y con ese reconocimiento también a nivel internacional. Y creo que con Claudia Sheinbaum se da no solamente el hecho de que se cuenta con una policía fuerte en número, 90,000 elementos, sino también con experiencia bien estructurada. Es la única, como tú lo dices, a nivel, el único ejemplo que podemos tomar así en ese nivel nacional, y que sucede otra cosa que es importante y lo ha mencionado el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum tiene dos aliados muy, muy fuertes en el combate a la inseguridad. Una de ellas es la fiscal Ernestina Godoy, que trabaja en una sincronía pues no perfecta, pero sí muy bien trabajada, muy bien diseñada, también con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y entonces son los tres, junto con los demás mandos que integran la mesa de seguridad, que se reúnen, lo ha dicho Andrés Manuel, yo no lo sabía, no solamente como lo hace la instancia federal de lunes a viernes, ellos se reúnen hasta el domingo. Todas las mañanas tienen su mesa de seguridad y creo que esto está rindiendo frutos a tal punto de que ahí los índices de inseguridad han bajado. Los estaba revisando yo, Armando, y ya superan los buenos números que tenía el gobierno del propio López Obrador. Nada más que pues no lo dicen, no lo están anunciando así, no lo presumen de esa manera, pero ha logrado mejores niveles de seguridad pública que los que en su momento logró Andrés Manuel López Obrador. Sí, y fíjate que estaba viendo, porque conozco a la persona encargada ahí del tema de la seguridad, Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Es otro ejemplo que habría que observar, ¿no? En Ciudad Nezahualcóyotl, en el 2012, había 22 homicidios por cada 100,000 y para el 2020 disminuyó a 10. Más del 50%. Más del 50%. Y se ha colocado... Y el promedio nacional, del promedio nacional tienen en tasa por millar menos de 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que también era una ciudad muy conflictiva desde el punto de vista de la seguridad, pasó
a ocupar el 5º y 7º lugar a nivel nacional de policías más confiables y efectivas del país. Valdría la pena checarlo, ¿no? Sí. El caso de, que son realidades distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Mérida, ¿no? Que es considerada como una, si no la ciudad más segura del país. Claro, es otro contexto, pero igual, habría que ver, ¿no? Cuáles son las experiencias y qué de ahí se puede tomar. Sí. Y bueno, nos quedan pendientes algunos temas más como el aspecto de la participación creciente del ejército y de la marina en otras áreas como los trabajos civiles de obras, de las obras insignia de este sexenio, que son ellos, ¿verdad?, quienes han estado haciéndose cargo de la construcción y se harán cargo de la operación y de la administración, de, por ejemplo, el Tren Maya, el transísmico, todo este corredor industrial transísmico y, y los aeropuertos, ¿no? El AIFA y los otros 2 aeropuertos que se están construyendo actualmente. Entonces, eso también es un elemento que algunos lo mencionan como la preocupante injerencia del ejército, de los militares en estas actividades, áreas civiles, y otros dicen, bueno, pues es que el presidente López Obrador dice que es la mejor medida para garantizar que no se vayan a privatizar en un momento dado de si llega a cambiar el gobierno en el país. Sí, así es. Yo insisto en esta idea de que las circunstancias han estado influyendo en estas decisiones y sobre todo el hecho de que el ejército, más bien las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, se han convertido para Andrés Manuel en una institución fundamental en la que ha podido confiar y que ha podido tener resultados. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Incluso en actividades que no necesariamente o que no tienen que ver con lo que es la misión principal de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, el que se haya logrado construir el aeropuerto Felipe Ángeles en el tiempo previsto, la propia refinería de Dos Bocas y muchas otras obras que están en marcha, parte del Tren Maya, el hecho de que en el momento en que las aduanas son tomadas, o más bien le son asignadas a las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, se ha reducido de manera muy importante el contrabando, particularmente de drogas, y la recaudación se ha incrementado de manera sustancial. El doble. Las aduanas eran, ¿verdad? Y era una postura muy, muy solicitada, muy ambicionada por algunos políticos, porque sabían que llegando por modesta que fuese la aduana, era un chorro de billetes que iban a caer a su bolsillo, porque había una corrupción tremenda. Bueno, el ejército está poniendo orden y entonces todo ese tipo de elementos seguramente han constituido un factor determinante para que Andrés Manuel diga, no, pues la Guardia Nacional, que es, digamos, el principal ariete en contra del crimen organizado, hay que protegerlo, hay que cuidarlo y desde su perspectiva, insisto, no necesariamente quiere decir que esté de acuerdo con ella, habría que verlo con mayor profundidad, pero entiendo esta situación, ¿sí? La única manera de asegurar hasta el momento para Andrés Manuel que la Guardia Nacional no se corrompa y resulte en otro proyecto fallido es que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues si te parece, Armando, por hoy le dejamos ahí. Sí, y retomaremos el tema cuando ya conozcamos la iniciativa en concreto que va a presentar el presidente, pues supongo a la Cámara de Diputados en primer lugar.
Muy bien. Sí. Pues muchas gracias y nos vemos Un por acá. abrazo y muy Gracias, bonita Armando. semana. Gracias a todos los amigos y amigas de Cuatro Vientos que han seguido este programa. Si nos ayudan replicándolo con sus contactos, nos van a ayudar mucho. Compártanlo. Y no se vayan, que ya en unos minutitos más empezamos el siguiente programa con el cronista de Ensenada, nuestro colaborador Arnulfo Estrada. Vamos a hablar de los juegos prehispánicos, ¿no? Los juegos de los grupos yumanos originarios de primeros habitantes de esta península, reflejados en las pinturas rupestres. No se pierda el siguiente programa. Hasta pronto. Hasta luego.